Doctora Lidia, el tema que elegí fue la de Ciudad Jardín. Es un tema que me llamó mucho la atención porque lo desconocía totalmente y me di la tarea de investigar un poquito más a fondo este tipo de urbanización y espero sea el agrado y trataré de explicarlo lo más breve posible. Espero le guste. Bueno, comienzo con mencionarle que a lo largo de la historia el ser humano ha buscado la forma idónea de organizar sus centros urbanos de acuerdo a sus necesidades del contexto de cada época. Claro que todo esto ha sido muy complicado, ya que en las ciudades de las grandes urbes y en pleno de la revolución industrial, los problemas no se hicieron esperar y sobre todo en los salubres barrios pobres, en la emergente clase obrera, veían todos este tipo de problemas por el aumento de las grandes ciudades. Es por eso que surgió un señor escritor llamado Ebenezer Howard. Para Howard, él intentaba revertir la migración a gran escala de las personas rurales y los pueblos pequeños a las ciudades que estaban superpoblados. La ciudad jardín tenía la intención de proporcionar los distritos rurales hasta ahora las oportunidades económicas y las comodidades de las grandes ciudades industriales, y cada ciudad jardín sería propiedad de una corporación privada. Y para esto idealizó una teoría como tres. Uno era representando a la ciudad, el dos al campo y el tercero era llamado campo-ciudad, donde planteaba unir las bondades del campo y la ciudad a través de núcleos urbanos limitados y autónomos unidos en una vasta red. Howard veía en su modelo una forma de equilibrar las clases sociales integradas y para ello dibujó esquemas explícitos de la distribución funcional de la ciudad jardín, donde planteaba fábricas y áreas residenciales, también para los trabajadores y habitantes, junto con los equipamientos necesarios, y una vez una ciudad alcanzada con los límites de establecidos de población, se procedía a fundar otra, y así se construía un sistema estructurado de ciudades. El plan de Howard era reposicionar la población en diferentes ciudad-jardín que serían satélites de la capital, pero al mismo tiempo cada una de estas tendría una autonomía de gobierno, es decir, planteaba el inicio de la descentralización para erradicar el caos en conjunto. Los tres esquemas sintetizados serían, por ejemplo, la estructura vial, es decir, representaban a las avenidas, barriadas, los bulevares, así también como vías de ferrocarril. En el punto número 2 estarían las estructuras de las áreas verdes, por ejemplo, jardines, parques, arborización de la gran avenida y cinturones verdes en el exterior o disminución de la ciudad. El 3 estaría la estructura de edificación, que son los edificios públicos, las viviendas, las instalaciones industriales periféricas,
los lugares reservados o otras actividades como pueden ser las escuelas, las iglesias, etc. La ciudad jardín nació de un concepto nuevo desde los primeros esquemas de Howard, ya que plantearía construir su modelo y demostrar su eficacia, en la que llevó ideas a la práctica para elaborar la ciudad jardín, y con la ayuda de Barry Parker y Raymond Uwin para la elaboración de este proyecto. Y ya a partir de allí se vio la necesidad de construir la ciudad jardín, y en el que yo me enfoqué fue la ciudad de Wilwyn Garden City. La primera casa se extiende con su logia de barrio jardín. Hoy en esta ciudad jardín, uno de los ejemplos de este modelo de la ciudad de Wilwyn Garden City, podemos ver el centro, que es uno de los más sobresalientes en el énfasis arquitectónico, en la eventualidad del espacio y la homogeneidad de los edificios, que tienen más de 4 pisos. Las casas de Wilwyn tenían un estilo gregoriano y sus construcciones se basaban en proporciones matemáticas donde se les da las necesidades funcionales, y existían 4 tipos de casas diferentes. De esta manera las casas eran variadas y se disponían de determinadas proporciones. Las casas podían estar aisladas, pareadas o adosadas. Tenían medidas originales en planta de 5 por 5. Las casas también podrían diferenciar la materialidad, por lo que se le puede encontrar con casas de ladrillo rojo o ladrillo gris. En los espacios abiertos se cuenta una gran cantidad de espacios en los cuales se encuentran relacionados entre sí y son parte fundamental en la composición de la ciudad. Los espacios abiertos más representativos se encuentran en el centro de la ciudad, en donde se percibe una uniformidad y homogeneidad en la fachada gracias a la disposición de las ventanas de los edificios. Y estas se caracterizaban por los materiales y las proposiciones y ritmos en las fachadas. Estas características tenían como objetivo relacionarse con la naturaleza y armonizar el sector visualmente como términos de escala. Estos estaban en los edificios cerca de mayor carácter de espacios, como principal intención de generar una relación de naturaleza. El diseño de este modelo genera un impactante visual por medio de la vegetación y la topografía, así que lo quiso dar una perspectiva en el principal abierto del parque. Esto era el eje principal que conducía hacia el centro de la ciudad. Así pues, vista la zona norte del faro, se puede ver y entenderse como la columna vertebral de toda la ciudad. Gracias a la topografía donde se implanta Wilwyn Garden City, la zona norte del faro
se encontraba más elevada que la zona sur, donde el centro de la ciudad está en condición de territorio y ayuda a dramatizarla perspectivamente. En Whirlwind Garden City es una de las primeras urbanizaciones modernas que quisieron dar respuesta a un déficit de viviendas. Hacer el segundo prototipo de la ciudad jardín en Inglaterra, esta tiene una respuesta más acorde a las demás, de depender en un déficit de vivienda obrera en la que perdura a depender en el tiempo y muestra de su gran urbanismo y generando una gran calidad de vida y aumentando el nivel económico de sus residencias. Por último, quiero agregar sobre la elaboración de la maqueta. Me llevó un poco difícil de hacer los esquemas circulares y de hacer las miniaturas de los edificios y el contraste de la naturaleza, porque sí está un poquito complicado de que este tipo de modelo sea una experiencia más para mí de haberlo representado, y ojalá sea entendible para usted y para todos. Gracias.